Ya es nuestra última clase. ¿No están felices de ya no tener que volver a ver mi carota? Yo no les puedo negar que sí estoy feliz de que ya pronto terminemos estas actividades, porque además ya creo que varios están o estamos como en mood de diciembre y como que es un poco depresivo saber que vamos a terminar exámenes finales y de inmediato es Navidad, pero bueno, ni modo, supongo que así toca. Miren chicos, y yo les había dicho, les había puesto en el aula virtual un foro para que ustedes mismos hicieran las preguntas, un poco por ya en esta última semana, según yo intentando también que sea más ameno y más corto, vamos a ver si sí nos sale más corto. Eh, Aunque solo 3 personas hicieron preguntas, me gustaron bastante las preguntas que hicieron, creo que son adecuadas también al material que les había compartido el lunes. Y bueno, la verdad como no quiero alargarme mucho, como les digo, voy a comenzar rápido con las preguntas, son 3, pero en realidad creo que podríamos convertirlas como en 2, como intentando relacionar las que se parecen. Y al final, pensaba hacerlo ahorita, pero como sé que luego se están conectando más en el transcurso de la clase, al final les doy sus últimas indicaciones para el examen que ya es la siguiente semana. Entonces, ya, no alarguemos este asunto. Comencemos. La pregunta bueno, sí, una pregunta que me gustó mucho y que creo que sería bueno comenzar con esa, fue la pregunta que hizo Paulo, que es una pregunta además bastante complicada, creo yo. La voy a leer y luego empezamos a discutirla. Bueno, él nos dice, mi pregunta y duda principal sobre la inteligencia artificial es la siguiente. Si en algún caso hipotético lográramos crear una inteligencia artificial la cual pueda recrear a la perfección a un ser humano, tanto ya existente como una persona diferente, entonces esa inteligencia artificial es una persona, puede ser considerada persona, se le puede juzgar al igual que un ser humano, puede tener los mismos derechos que un ser humano, sería realmente malo hacerlo. Este último punto para mí es más que sería malo, ya que de alguna manera se asemejaría a tener hijos, pienso yo, pero esas son mis dudas en el momento. Ok, realmente digo que es como la pregunta base con la que quería comenzar, pero de alguna manera van a ver cómo las siguientes están muy relacionadas, porque aquí nos pone ya como situación hipotética que en efecto hay una inteligencia artificial, piensen en un escenario futurista o de ciencia ficción o lo que quieran, en donde ya existe una inteligencia artificial que pueda recrear a la perfección, dice literalmente Pablo, ¿no? A la perfección un ser humano. Si eso es así, esa máquina o esa inteligencia de inmediato ya la podríamos considerar persona. ¿En qué caso no sería persona o en qué podríamos distinguirla? Si él dice que ya se parece perfectamente a un ser humano, aún así, quizá yo cambiaría un poquito la pregunta, ¿no? Como para no empezar con el caso tan afirmativo de ya existe esto, pensemos si sería posible que existiera una inteligencia artificial muy semejante a un ser humano y en qué casos entonces sí podríamos considerar que esa inteligencia artificial es o no una persona. ¿Tendría o no tendría los derechos de una persona? Piensen en derechos políticos. Podríamos hacer una inteligencia artificial que tuviera derecho a votar en las siguientes elecciones, que pudiera desempeñar ciertos roles, que por ahí también luego va a ir la pregunta de Fer. Si es igual a un ser humano, puede ser un maestro, puede ser un presidente, puede tener un cargo alto. Ah, ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? ¿Se entendió la pregunta? ¿La escucharon? Miren, chicos, ustedes están cansados, pero créanme que yo también. Y cuando uno está cansado no tiene la misma paciencia que en otras ocasiones. Entonces, incluso llegué a dudar en hacerles la clase, se las iba a cancelar porque dije, no, seguro ya hoy se conectan la mitad, como en efecto es el caso prácticamente.
y seguro si no participaron en otras clases, menos van a querer participar en estas y el desgaste pues que uno tiene como maestro pues si sigue siendo igual, así ustedes participen o no, yo sí sigo hablando acá como mensa frente a la cámara. Entonces, hagamos esto más fácil. No les voy a rogar que participen, voy a preguntar una última vez si alguien quiere responder esta pregunta. Si nadie responde, vamos a acabar la clase en este preciso momento, ¿ok? Entonces, pregunto. ¿Creen ustedes que puedan existir inteligencias artificiales muy semejantes a los seres humanos? ¿Podríamos considerarlos personas? ¿Podríamos otorgarles derechos como tienen las personas? Yo creo que sí. Ok, Raúl y luego José Octavio. A Pablo fue el que habló, ¿verdad? Es que escuché Sí. que alguien dijo, yo creo que sí. Vale, entonces vamos a ir Pablo, Raúl y José Octavio. ¿Ok? Pablo. Primero creo que sí puede llegar un momento en el que creemos algo o semejante o que pueda parecer humano, pues, ya que pues somos muy propensos a estar tratando de crear cosas y yo creo que en algún día vamos a crear alguna manera de hacer eso. Y al momento de decir si le podemos dar como derechos o algo así, ahí es donde sí me inventaría bastante dudas. Yo diría que sí, porque en el caso de que hagamos algo semejante a algún humano, pues entonces yo creo que se debería de considerar pues al momento que creamos algo semejante a un humano, estamos hablando de que hasta cierto punto puede sentir de alguna manera, entonces sí se le tiene que dar tanto como derechos o algún tipo de tratamiento similar al nuestro. Entonces para mí, si llega a ser creado, sí debería de tenerlo, sí deberían de tenerlos. Con esto que responde Pablo, hay algo que justamente por eso yo decía, quizá la pregunta de fondo sea todavía mucho más difícil, porque nos lleva a estipular o a dejar claro de entrada que es una persona. Es decir, parecería muy obvio, todos diríamos que los que estamos aquí somos personas, pero ¿qué es lo que realmente nos hace personas? ¿Mm? Y digamos, Pablo aquí apuntaba a la parte emocional, que fue algo que yo problematicé un poco en el video, ¿no? Finalmente las decisiones que tomamos como seres humanos, la cuestión ética, que ahorita también vamos a hablar porque fue la pregunta de Jaciel, las tenemos solo los seres humanos porque estamos dotados de ciertas características como la racionalidad, pero también las pasiones y las emociones también hacen parte de nuestra humanidad y de nuestras decisiones éticas, ¿no? Entonces aquí Pablo dice, ok, si hay una inteligencia artificial que también tiene emociones y todo como un ser humano, pues sí, ¿no? Se convierte en inmediato en una persona. La pregunta es, ¿podría realmente una inteligencia artificial tener emociones, tener pasiones, tener racionalidad, tener todas estas cosas? Ok, sigo con Raúl y luego con José Octavio. Raúl. Yo, en el caso hipotético, yo pienso que no, pues no sería igual. Evidentemente no sería los mismos derechos ni nada de eso. Sería algo que se acoplaría a las capacidades, a todo de la inteligencia artificial. Ok, entonces según tú no puede ser semejante y por ende pues tampoco tendría los mismos derechos ni nada. Bien, ¿y José Octavio? Pues yo creo que tampoco se podría considerar una persona, porque, bueno, al menos creo que intelectualmente una inteligencia artificial, a lo mejor no recién creada, pero conforme vaya aprendiendo o avanzando, pues va a superar al intelecto de hasta la persona que la creó, de las personas que la crearon. Pero emocionalmente o sentimentalmente, pues no creo que tenga la misma capacidad, porque creo que todo eso es como más personal, o sea, no influye tanto como tus conocimientos
o la información que tengas como para tú tener sentimientos. O sea, sí, no creo que los sentimientos o las decisiones así como más personales eh, influya tanto tu conocimiento. Entonces yo siento que una inteligencia artificial está más basada en los conocimientos que le pueden como dar, como cuando la crean, pues, o conforme va aprendiendo. Pero sí, o sea, creo que una inteligencia artificial puede ir aprendiendo más, pero sentimentalmente o emocionalmente no creo que pueda avanzar mucho y no creo la verdad que pueda llegar a considerarse una persona. Ok, bien, no sé si alguien más quiera decir algo, pero solo como por problematizar un poquito esto, pues ya nos orientamos más a hablar de la parte emocional explícitamente y cómo justamente por ahí podría estar el limitante para que una máquina o una inteligencia artificial no llegara a ser completamente un humano y por ende no pudiera ejercer sus derechos ni o deberes y demás como un ser humano. Y la pregunta sería, y esto, fíjense, es una pregunta que surgió a raíz de una contribución que hizo un estudiante de ingeniería biomédica el semestre pasado sobre este mismo tema, y él me decía, pero finalmente los seres humanos no desarrollamos las mismas emociones o los aprendizajes igual como programados por otras personas. Es decir, la educación que nos dan nuestros padres, la educación que recibimos por la sociedad, por el colegio, porque ahorita José Octavio decía, pues lo de las emociones es algo más personal, ¿no? Pero ¿será que aquellas cosas que nosotros concebimos como parte de nuestra autodeterminación o algo que lo que me hace a mí Fernanda Rojas y lo que hace a Carlos Pérez y a Andrés Salas, a José Octavio, etcétera, eso no será más bien de nuevo, como una respuesta a la programación que recibieron debido o que recibimos debido a nuestra educación? Y cuando yo digo, ay, es que a mí me pone triste que golpeen a un perrito, a lo mejor a algunas personas no les pone triste y es porque en su casa desde niños, pues no sé, maltratan animales o porque nunca han desarrollado, digamos, sí, como una empatía, como una educación empática, ¿no? Como que te lleva a sentir dolor por otros seres o algo así. ¿Qué piensas? Bueno, José Octavio, y no sé si alguien más quiere decir algo. Si alguien más quiere decir algo, levante su manita. Si no, José Octavio. Bueno, conforme a lo que dice de como programación, bueno, que medio nos programan desde pequeños, yo siento que, o sea, en parte sí, pero yo creo que conforme vas creciendo, tú mismo también, eh, no sé, como que exploras a nuevos pensamientos o nuevos sentimientos, no sé. Porque, por ejemplo, yo siento que a mí me pudieron haber educado de alguna manera eh, o, o de pequeño tenía como sentimientos muy diferentes a los que tengo ahorita en la actualidad. Y yo creo que todo ese tipo de sentimientos no me los inculcó ninguna persona. Por ejemplo, como lo que usted decía de lo de las mascotas. Yo toda mi vida nunca tuve mascotas y como que nunca sentí una emoción así como grande por los animales, pero desde que tuve una, pues cambió así como totalmente. Y eso no me lo inculcó nadie, sino que yo desde que tuve contacto y desde que empecé a tener como, bueno, desde que empecé a tener a mi perrita, desde ahí ya como que empecé a sentir como ese sentimiento, pues. Y ahí yo siento que ninguna persona influyó en como en esa programación de ese sentimiento, sino que solamente yo pues la fui como que adaptando, yo la fui como, o sea, como que salió de la nada, no sé. Ok, bien. Paula. Eh, en, en casos reales estoy, se podría decir, 100% completo con Octavio, pero una vez más poniendo un caso hipotético en el que digamos que una inteligente artificial, digamos que pueda sentir que, mm, o sea, no se puede afirmar ni negar. Para mí, pues, el procedimiento que explicó hasta cierto punto se asemeja al de una inteligencia artificial, porque una inteligencia artificial, pues
tiene como un código hasta cierto punto base, aprende cosas al principio, pero después explora cosas por sí misma. De que, no sé, o sea, al principio se le da un cierto tipo de conocimiento, un cierto tipo de bases, y ya después, conforme a eso, ya se va extendiendo a otros campos partiendo de esa base. Así que, poniendo el caso hipotético, para mí sería hasta cierto punto lo mismo la manera en la que crecería esa IA a la manera en la que crecería una persona. Porque sí, como dijo Octavio, que nunca tuvo mascota y que le terminaron gustando las mascotas, pero eso en teoría debió haber partido de una base desde antes, que para mí sería lo mismo que si una IA le pusieras un programa desde un principio y ya después llegar a la misma conclusión. Ok, bien. Daniela. Bueno, en el ejemplo yo creo que no se podría tratar como una persona porque yo estoy, bueno, de acuerdo con Octavio, porque por más avanzada que esté una tecnología en inteligencia artificial, va a seguir siendo tecnología. Al final de cuentas, que va a ser un algoritmo programado que un robot inteligente va a tomar como sus decisiones a base de un código, pero un humano, a pesar de que ya se le han programado desde niños ciertos valores, sentimientos, el ser humano como algo, algo biótico, como algo vivo, tiene cierta autonomía y puede decidir esto, yo lo quiero esto para mí, yo quiero esto para mí y quiero ser una persona diferente a la programación que me pusieron, diferente, porque puede que algunas cosas que te enseñaron de niño no te gustan y quieres mejorarlas y con tu autonomía puedes cambiar esa programación que te inculcaron. Así que yo pienso que no se podría tratar como a un humano algo robótico o una inteligencia artificial. Ok, bien, Daniela. ¿Y Juan Carlos? Yo estoy a favor de que cualquier inteligencia está como orientada a algo por las costumbres y conocimientos que tenga cada quien, por lo que estaría influenciado cada cosa. Otra es que yo siento que el ser humano siempre se ha sentido superior, por lo que tener alguna otro, mm, llamámosle ser viviente, que pueda ser su igual está muy lejos, porque él siempre trata de estar como hasta arriba de la cima, como ser humano. Y otra especie, llamémosla la inteligencia artificial, no creo que se podrá igualar al ser humano simplemente porque el humano no lo dejaría. Por eso vemos a otras especies con inteligencia, pues siguen estando abajo de nosotros y no tienen tantos esos derechos, aunque se compruebe que tienen sentimientos y capacidad de pensar, ya sea monos o delfines, pues no, el ser humano no dejaría de estar hasta arriba. Aunque yo creo, Juan Carlos, que igual, o sea, estoy de acuerdo contigo y eso de hecho lo exploramos en nuestra clase de medio ambiente, que existe el especismo y justamente el especismo es como la raza humana se cree superior a otras y considera su inteligencia y sus capacidades mejor que las que pueden tener otros seres vivos. Pero en el caso de la inteligencia artificial, algo que también recalcaba ahorita Daniela y José Octavio, bueno, creo que la mayoría de los que han participado lo han dicho, es el asunto de la dependencia como creación humana, ¿sí? O sea, a diferencia de los delfines, los simios y demás, eh, cuyas facultades no dependen de nosotros, la inteligencia artificial, al menos en principio, depende absolutamente de quien la está programando. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no creo que operaría tanto como un especismo, porque en principio no se le consideraría la inteligencia artificial como otra especie de ser vivo, porque no lo es, ¿no? Y
En caso dado, como ha ocurrido también, que hay en muchas características que no solamente imita, sino que supera al ser humano, digamos en cuestiones de máquinas de automatización o cosas así, ¿no? Que puede hacer una labor mucho más rápida, una labor mecánica, puede hacerla mucho más rápida y eficiente que lo que la hace un ser humano. Eso no se toma como mérito de la máquina, se toma como mérito de quien la creó, de quien la actualiza, de quien la usa, ¿no? Em, sí, no diríamos, no sé, ¿no? Por hablar de inteligencias artificiales que ni siquiera consideramos inteligencias artificiales, ¿no? Porque ahorita a lo mejor pensamos en programas más sofisticados, como yo les decía en en el video, como Alexa o como robots, pero no sé, ¿no? Una calculadora, una lavadora, algún tipo de máquina que realice una actividad humana con base en cierta programación, no decimos que bien hace la labor esta cosa, ¿no? O este aparato, ¿no? De nuevo, reconocemos que el mérito es de la persona que ha hecho y ha producido esa máquina basándose en su inteligencia. ¿Mm? Pero ¿podría la máquina en sí misma desarrollar una inteligencia autónoma? Mm, Probablemente no, digo, no sé, Pablo también ha hecho mucho hincapié en lo hipotético y está bien, con estos temas de la inteligencia artificial uno especula mucho, ¿sí? Pero esa especulación y esos escenarios hipotéticos tampoco pueden estar tan alejados de la realidad, es decir, debemos tener ahorita ciertas bases que nos permitan pensar que puede llegar a suceder. ¿M? Y hay cosas que, bueno, ahorita vamos a discutir un poco más que parecen estar muy alejados de esos casos hipotéticos. Pero bueno, dejo que Juan Carlos dé su réplica y continuamos. Juan Carlos. Bueno, es que por eso que me está diciendo lo que le iba a comentar, así como lo dice usted, está dando por hecho que la inteligencia artificial pues está muy lejos de ser un ser vivo. Y sí hablamos hipotéticamente porque pues ahora se ve muy lejos de que algún algoritmo pueda llegar a ser inteligente por su propia cuenta e incluso tener sentimientos. Pero como lo decimos, en caso hipotético de que esta máquina sí pueda pensar, valerse por sí mismo y tener sentimientos, tendría que ser denominada como otra especie, aunque fuera creada por el ser humano. Pero como si por ahora estamos bastante lejos, sí prácticamente sería una máquina que esté influenciada por el pensamiento humano. Ok. Sí, sí, es que por eso cuando yo leía la pregunta de Pablo, yo les decía, me parece una pregunta interesante, pero creo que hay que cambiar la afirmación inicial, que él decía, bueno, imaginémonos que ya existe una máquina perfectamente igual a un ser humano. Bueno, pues si es perfectamente igual, parecería que es difícil decir no es un ser humano. Y yo la cambiaba la pregunta por pensemos si realmente puede llegar a haber una inteligencia artificial que se parezca a un ser humano, ¿no? Y entonces ahí fue donde empezamos a cuestionar, probablemente no, porque una máquina nunca va a poder tener emociones. Bueno, digo, se problematizó porque luego Pablo decía, a lo mejor sí puede desarrollar emociones si tomamos que las bases de datos que le imprimen al principio con la que la programan le puede llegar a generar un resultado que podamos asimilar a una emoción, ¿no? Eso también nos llevaría a comprender un poco mejor cómo funcionan nuestras emociones, que era lo que yo les decía con respecto al comentario de un estudiante del semestre pasado. Las emociones son resultado de programaciones, de educaciones que recibimos. Algunos psicólogos dirían, bueno, no me creas. Algunos estudios en psicología dicen, digamos, cosas como la programación neurolingüística si puede cambiar las emociones de una persona. Mm, sí, no, es decir, hay mucho tema, digamos, que también nos sobrepasa, ¿no? Y que sobrepasa a los límites de este curso, digamos, pues porque de nuevo se mezclan cuestiones antropológicas, sociológicas, pero al menos podríamos decir, casi que guiándonos un poco por sentido común, que las emociones, como nos decía Octavio y nos decía Daniela, aun cuando puede haber un componente de programación en el sentido de si influye la educación de nuestros padres o cómo nos relacionamos con otros, digamos ahorita, ¿no? Con sus compañeros, con sus parejas, si tienen novio o novia, lo que sea. Aún así hay diferentes experiencias en la vida a las que podemos reaccionar de manera diferente o incluso hay actitudes que podemos decir, ok, aunque a mí me enseñaron a ser así, no sé, aunque a mí todos los domingos o todos los tales días de feria me llevaban a ver corridas de toro,
Ahorita yo pienso que es una actividad terrible, ¿no? Y siento empatía por el toro y qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas se dan y se dan porque a diferencia de la máquina que recibe una información y que depende absolutamente de esa información, los seres humanos somos capaces de aprender, ¿sí? Tenemos un sistema de aprendizaje muy distinto al que podría llegar a tener una máquina, ¿no? Y experimentamos y tenemos vivencias, tenemos un cuerpo que nos permite sentir de maneras diferentes, etcétera. Entonces, probablemente, en efecto, estos escenarios hipotéticos, aunque son interesantes pensarlos y vale la pena pensarlos, aún están muy alejados de nuestra realidad. Pero bueno, quisiera pasar a las otras dos preguntas que les decía que se relacionaban mucho y es, digamos, poniéndonos en esta situación, ¿no? En donde quizá las máquinas no puedan ser, o las inteligencias artificiales, perdón, no puedan ser idénticas a un ser humano, pero sí pueden imitar ciertas actividades, ya lo hacen, es previsible que lo sigan haciendo en un futuro y que mejoren incluso en esa imitación de actividades. ¿Será que, a ver, la leo tal cual nos la dice Fer? Ni siquiera sé si Fer ya llegó, pero bueno. ¿Puede la inteligencia artificial sustituir altos mandos como la presidencia o liderazgo de una organización global? Si la inteligencia artificial desarrollara, bueno, no, aquí ya se va a meter con la parte ética. Me quedo con esa pregunta para luego pasar a la parte ética, que esa es también la misma pregunta que hizo Fer y que yo les hacía al final del video. Pensemos en eso. ¿Será que las inteligencias artificiales, aunque no puedan ser perfectamente imitables o que no imiten perfectamente la naturaleza humana, hemos dicho ya que pueden reemplazar a los seres humanos, por ejemplo, en actividades mecánicas, ¿no? El empaquetar algún producto. Creo que hoy en día, pues, no solamente diríamos que lo puede, sino que debería hacerlo para mayor eficiencia, aun cuando esto también trae sus problemas éticos. Pero ¿qué pasa con actividades de alto mando? Digo, a lo mejor algunos preferirían que hubiera una inteligencia artificial y no el peje gobernando México en estos momentos. Pero ¿creen que sería realista? ¿Creen que sería ideal? Realmente ya fuera de chiste, ¿no? Yo sé que el peje despierta amores y odios, pero ¿creen que sería posible? Yo creo que sí, sería mejor porque incluso una máquina creo que no tendría prejuicios y sería como que un poco más, sería más templada al tratar ciertos temas o complicaciones de un país. Ok. ¿Alguien más? Si quieren, como les decía, como están mezcladas, aquí ya puedo meter la siguiente pregunta por si alguien más quiere responder, porque es verdad lo que dice Daniela. Incluso con respecto a lo que respondían a la primera pregunta, uno puede ver como benéfico en este caso que la inteligencia artificial no sea exactamente igual a los seres humanos, porque los seres humanos, como dice Daniela, tienen prejuicios, como hablábamos anteriormente, pues tenemos emociones, pasiones, que si bien son importantes en la construcción de la personalidad de cada quien, pues también nos lleva a cometer errores. Entonces, el hecho de que una máquina, una inteligencia artificial no tenga este componente más humano, quizá lo podría llevar a tomar decisiones mucho más asertivas, pues sí, con menos probabilidad de error. ¿Será que es así o será que no? Porque, por ejemplo, con la cuestión ética, las decisiones de un presidente, de un gobernante, de un jefe de empresa, tienen que tener un componente ético. ¿Será que la inteligencia artificial podría tener un sistema ético? Si sí, ¿cuál sería ese sistema ético? ¿Cómo creen, cómo se imaginan que podría ser ese sistema ético? ¿Alguien? Podría basarse como en el utilitarismo que se base como para el mayor bien y que cause el menor daño a la minoría. Este, es en efecto uno de los sistemas, Daniela, pero voy a darle también la palabra a Carlos y ahorita ya comento de acuerdo a lo que ustedes digan. Carlos. Siento que en sí la inteligencia artificial no debería de tomar las decisiones finales, sino que podría aportar con ciertas ideas, bueno, dando a entender los pros y contras de las mismas,
porque pues en sí la acción recaería en la máquina si ella toma las decisiones, o de la inteligencia artificial en sí. Y en ese rumbo ya no estaríamos bajo nuestro propio ritmo de ser humano, sino sobre el de las máquinas. Ahí se perdería como nuestra libertad de, ¿cómo era? De libre albedrío y todo eso. Ok. ¿Alguien más? Sí, miren, yo creo es que sí es, digamos, bastante problemático. Primero para el ser humano, como decía ahorita Carlos, es decir, porque la máquina quitaría cosas que son propias del ejercicio humano, como la libertad. Quizás en ese sentido, como se ha utilizado hasta ahora o como se supone que se debería utilizar hasta ahora, las inteligencias artificiales deberían estar más bien como al servicio del ser humano, a ayudar a potenciar ciertas actividades. No se piensen en un juicio médico, ¿no? Y hoy en día, pues muchos médicos cuentan con máquinas o inteligencias que les ayudan a hacer mucho más asertivos sus diagnósticos. Pero a la hora de elegir qué tratamiento, del trato con el paciente, pues probablemente una inteligencia artificial no podría hacerlo. Ahora, Daniela nos hablaba de aplicar el utilitarismo. No sé si en el video se los mencionaba, pero de hecho, a raíz de esta clase, yo odio la ciencia ficción, a mí me aburre terriblemente las películas de ciencia ficción, pero a raíz de esto, el semestre pasado vi una película que está en Netflix que se llama Madre, y no sé si se la han visto, pero si no, si se la quieren ver, trataría de no spoilearla, pero básicamente la premisa es, hay como una especie de escenario apocalíptico en donde se quiere reiniciar a la humanidad y se tienen como embriones en incubadoras o algo así. Y la idea es que una vez que nazcan estos niños, van a ser educados por una madre, que es un robot realmente, ¿no? Un robot muy básico en el sentido de no tiene apariencia humana, femenina, nada, no son robots. Y les da clases, entre las enseñanzas que da a estos nuevos seres humanos, les da clases de ética. Y las dos éticas que se contemplan como parte de las inteligencias artificiales, una es la ética kantiana, que aquí también la hablamos como de paso, pero hablamos sobre ella, y la ética utilitarista, que pues la hemos abordado un poco más, ¿no? No sé si ustedes de entrada alguno vea las problemáticas que tiene, porque finalmente son sistemas éticos que en su momento han servido, pero que también, como yo les he mencionado, una vez que salen, tienen sus cosas positivas, pero uno de los mayores problemas es que son éticas muy objetivas o con pretensiones muy objetivistas. ¿Sí? Y los seres humanos, por más que lo querramos hacer, incluso en las ciencias, ¿no? Especialmente en las llamadas ciencias exactas, que también me encanta problematizar en otros cursos, es jamás llega a ser objetiva, jamás, jamás, jamás. Es imposible ser objetivos. Y en ocasiones es bueno que no seamos objetivos, porque esa objetividad hace una abstracción de lo que somos la humanidad con toda su complejidad. Entonces hemos visto, digamos, cosas como el utilitarismo tiene que reformularse, ¿no? Y como primero tiene una premisa básica de, bueno, el mayor bien para la mayoría, pero ojo, porque eso se traduce en un mayor perjuicio para una minoría. Y luego vienen cosas como lo que veíamos en la clase de equidad de género con la discriminación positiva, en donde el utilitarismo se fija, bueno, momento, muchas personas pueden tener intereses, pero tienen el mismo nivel de interés. ¿Qué pasa si hay desigualdades preexistentes, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta que debe atenderse a tantas particularidades que probablemente una máquina o una inteligencia, perdón, estoy diciendo mucho la palabra máquina para referirme a inteligencias, perdón, yo sé que no son lo mismo, pero se me va. Probablemente tendría que ser demasiado sofisticada o demasiado actualizada, casi que a diario actualizar una inteligencia artificial de este tipo para que realmente pueda comprender toda la complejidad humana y poder llevar a cabo decisiones éticas. Si no, lo haría de una manera tan objetiva que resultaría llegando a ser injusta en muchas condiciones. O sea, no se puede aplicar una regla de 2 más 2 en la ética, ¿sí? Y eso creo que lo hemos visto, espero yo que bastante detallado a lo largo del curso, ¿no? Yo creo que veo a Carlos bailar y no sé si con sus audífonos está escuchando otra cosa o si mi voz tan melodiosa lo hace bailar. Pero bueno, Es tu voz, maestra. ay, gracias.
Esto no va a subir calificaciones, Carlos, ¿eh? Ok, Debería. no, ¿qué tal? Y lo peor fue que me distrajo, debería bajarle puntos por distraerme. Sí, bueno, en fin, estaba diciendo que esta complejidad que hace parte de las decisiones éticas es una complejidad que también enriquece las decisiones éticas, ¿sí? Poder tener empatía en situaciones específicas, ver en qué condiciones están las personas en una situación ética, nos ayuda a ser mucho más precisos y mucho más acertados en nuestros juicios éticos. Entonces, creo que ahí está la gran debilidad de una ética artificial o de una ética propia de una inteligencia artificial, y es que tendría que ser demasiado objetivo. José Octavio. Pues yo nada más lo quiero decir de hace rato de cuando te la pregunta sobre si alguien de alto mando deberá ser sustituido por una inteligencia artificial. Yo creo que no, porque yo siento que una de las mayores ventajas de que una persona sea la que tome decisiones es que bueno, está consciente de las responsabilidades y consecuencias que trae pues dicha eh, elección, o sea, sí, las repercusiones que le va a traer a él. Entonces yo siento que eso lo hace reflexionar un poquito más. Entonces, si una inteligencia artificial como no tiene ese miedo o esa presión sobre de qué le pasaría si toma alguna decisión, porque obviamente, pues, qué es lo que más le puede pasar. O sea, no creo que si toma una mala decisión la vayan a como a desenchufar, no sé, la verdad. Entonces yo siento que como una inteligencia artificial no tendría esa presión encima, siento que no sería tan bueno tomando decisiones como lo haría una persona. Ok, bien. Sí, en efecto, hace parte también un poco del tema de la libertad del que hablaba Ulises ahorita, porque finalmente la libertad trae consecuencias, trae responsabilidades, ¿no? Si una máquina está programada, pues es un poco como lo que yo les decía ahorita, ¿no? Si los seres humanos también estuviéramos programados, si estuviéramos ya determinados, am, pues sí, las implicaciones de eso también sería que no tendríamos propiamente responsabilidades éticas. Y eso es lo que pasaría justamente con una máquina, ¿no? Responde realmente a la ética del programador o programadora, pero en sí mismo desarrollar un pensamiento ético sin tener emociones, sin tener otras características propiamente humanas, probablemente sería difícil, si no es que imposible. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario que quiera agregar? Listo, chicos. Pues miren, aunque es un tema que de verdad me resulta muy interesante, me hubiera gustado mucho más, bueno, que todo el semestre fuera presencial, especialmente pues una clase como esta, pero ahorita yo soy consciente, ¿no? Créanme que soy muy consciente de que todos tenemos la batería ya casi acabada. Entonces, miren, solo quiero terminar esta clase diciéndoles que la siguiente semana, pues ya saben que es el examen, chequen por favor el aula virtual, ¿sí? A lo mejor algunos ni han entrado, pero chequenla, ahí van a encontrar tanto los lineamientos del examen final, que aquí ya los he mencionado varias veces, van a encontrar el foro de avances que cierra ya mañana, entonces ojo con eso. Alguien ya me entregó un avance, bueno, Carlos me entregó un avance, no he tenido tiempo de checarlo, pero yo creo que ahorita en la tarde lo reviso. Am, ¿Qué más? ¿Qué más? Están sus horarios, los horarios y fechas de exposición. Recuerden que me reúno con cada grupo de manera separada. Nos vamos a ver también por Teams y a las horas de la clase. Es decir, el lunes comienzo con el grupo de medio ambiente a las 2:30 ricos y pobres, bueno, distribución de riquezas. Martes, bueno, ahí los encuentra, ¿sí? No los voy a repetir porque esa información ya está toda en el aula virtual y también está el foro para sus entregas finales, ¿sí? No se les olvide que yo en los lineamientos les puse, deben entregarme su presentación o el material de apoyo que vayan a usar, sea presentación de Word, PowerPoint, caricatura, lo que quieran hacer, me lo tienen que entregar mínimo 24 horas antes de su exposición. ¿Por qué? Yo la reviso, yo checo que no hayan plagios, así que mucha atención con eso, citas textuales
entrecomilladas, ¿sí? O sea, no es que pongo la bibliografía al final y todo mi texto es un copy-paste de Wikipedia o de cualquier página. Ojo con eso porque ya comencé a tener exámenes esta semana y me tocó evaluar con 0 justamente una exposición. Obviamente todos los integrantes del grupo reprobaron la materia. Entonces, miren, no quiero sonar amenazante, pero sí quiero advertirles que por favor no descuiden la parte de la citación. Especialmente de nuevo, o sea, no les estoy diciendo que no consulten material, pueden consultarlo, pero que todo lo que consulten esté citado, especialmente si son citas literales, ¿sí? Textuales, pues. Entonces, les decía, ustedes me las envían antes porque yo reviso que no hayan plagios, pero también me gusta, digamos, saber ya qué es lo que van a decir para que el día de la exposición no me lean la presentación, por favor, ¿sí? O sea, se los ruego, ¿no? Porque es súper tedioso verlos así en la cámara leyendo todo. No, díganme lo más concreto, de tal manera que además no se pasen de tiempo. Recuerden que son 15, 20 minutos máximo, ¿sí? Especialmente, digamos, con los que tengo exposición a las 2. Si ustedes se me demoran mucho, voy a llegarles tarde a los de las 2:30. De hecho, tengo problemas con eso porque tengo exposiciones desde las 8 de la mañana, casi que seguiditas todo el día. Entonces, espero que ningún grupo me retrase porque probablemente eso me va a afectar especialmente a ustedes que son los últimos grupos del día. Entonces, por favor, sean muy cuidadosos con eso del tiempo. 15 minuticos, ensayen por favor la presentación, se los recomiendo, con cronómetro, para que no se vayan a pasar de esos 15, 20 minutos, por favor. Y pues ya, chicos, creo que es todo. Cualquier duda, algo, pues por ahí por el foro. Digo, yo mañana no voy a abrir foro, ya creo que ya es suficiente. Pero me refiero a las preguntas sobre el examen final y eso, ahí tienen toda la información. Y pues nada, ahora sí ya, me despido, aunque los vuelvo a ver la siguiente semana como ya nos vemos por separado. Aprovecho para despedirme de todo el grupo en general, también para agradecerles por las clases, es decir, yo sé que fue una modalidad muy difícil, pero aún así creo que varios, no todos, pero varios mostraron compromiso, buenas participaciones en clase, algunos pocos también en foro. Y entonces, nada, la mejor de las suertes, no solo con sus exámenes restantes, sino con lo que les queda de carrera, que ya es poco y que es una lástima que tenga que ser virtual, pero bueno. Nada, felices fiestas y ya, cuídense mucho. Adiós, que estén muy bien. Sale, maestra, muchas gracias, Nos vemos, maestra. Nos Gracias. vemos, maestra. Adiós, Adiós. que estén bien. Fue un honor tenerla de maestra.